lo asemeja con un cordero. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 1, 29 al 34. Vamos a hablar de la paloma y el cordero. Vamos a saber quién es cada uno de ellos, por qué el Señor Dios escogió a esos animalitos para representar a Jesús y cómo es que nosotros podemos ser semejantes a ellos y cómo no podemos serlo. La palabra de Dios dice así, Juan 1 del 29 al 34, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dijo Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aquí podemos ver lo que sucedió cuando el Señor Jesús fue bautizado y cuando Juan tuvo el privilegio de bautizarlo. En este acontecimiento, en este acontecer en la palabra de Dios, vemos que la vida victoriosa y la eficacia en ganar almas para Cristo no son producto de nuestros mejores deseos y duro esfuerzo, sino es el fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Después de haber leído esta porción de la palabra, podemos entender y ver que dice aquí que la paloma que descendió del cielo no era ni nada más ni nada menos que el Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Y en dónde vino a posarse esa paloma? En Jesús, arriba de Jesús. Entonces, nosotros podemos ver que son dos animalitos, un cordero y una paloma, los que escoge el Señor para tipificar a Cristo y al Espíritu Santo. En la persona del cordero está Cristo, en la persona de la paloma está el Espíritu Santo. Estas son dos cosas bien importantes que nosotros debemos de apreciar y agradecer a Dios. Porque en lo espiritual de nuestras vidas, nosotros venimos a ser como ese cordero. Y la paloma viene a ser el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero vamos a ver cómo podemos espantarlo. O vamos a ver por qué, qué características tienen esos dos animalitos. El cordero es un animalito humilde, tranquilo. Un animalito que no se echa para atrás cuando hay que trasquilarlo, cuando hay que cortarle todo el pelo tan embarañado que tiene. Y la paloma es un animalito que representa la paz. Es un animalito que si tú ves una paloma aquí, con nada más hacer el intento de agarrarlo, vuela. Entonces vamos a aprender esta noche cómo es que nosotros podemos ver la importancia en nuestras vidas tanto de Cristo como del Espíritu Santo. Dice aquí, en Juan 12:24 nos habla del fruto. Vamos a leerlo, por favor. Juan 12,
24. La palabra de Dios dice así: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El fruto es siempre del Espíritu Santo y nada es más importante que ser constantemente llenos de su Espíritu. ¿Qué es ser llenos de su Espíritu? ¿Cómo vamos a lograr eso en nuestras vidas? La llenura del Espíritu Santo. Aquí la palabra de Dios dice en este versículo, dice así, fíjense: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que ver aquí en este versículo? Que si nosotros no morimos a nuestro yo, que si nosotros no permitimos que esa semillita que fue sembrada en nosotros, cuando aceptamos a Cristo, no vamos a llevar fruto. Esa semilla se va a morir. ¿Por qué? Porque no la alimentamos. No permitimos que la palabra de Dios penetre en nosotros y pueda germinar esa semillita, crecer y dar fruto. Y nosotros, los hijos de Dios, estamos obligados delante de Dios a llevar mucho fruto. Mucho fruto. Entonces dice aquí que nosotros somos gente importante. Miren, el fruto es siempre del Espíritu Santo y nada es más importante que estar constantemente llenos. Vamos a leer Salmo 104, versículo 16. Y vamos a ver que es bíblico que nosotros constantemente debemos de estar llenos, estamos llenos. Salmo 104, 16 dice así: se llenan de savia los árboles de Jehová, esos somos nosotros, los cedros del Líbano que él plantó. Se llenan de savia, se llenan de fruto, se llenan de vida, ¿sí? Esos árboles que Dios plantó. Nosotros, cuando recibimos a Cristo, ¿sí?, cuando declaramos con nuestra boca, dice la palabra de Dios que las cosas viejas pasaron y empieza en nosotros un cambio, empieza en nosotros una transformación, empieza en nosotros un cambio de vida, pero de nosotros depende, ¿sí?, si esa transformación llega hasta lo que el Señor quiere. Aquí la promesa es que nosotros vamos a estar siempre, siempre en la misericordia de Dios. Y por eso, porque estamos en la misericordia de Dios, es que nosotros lo buscamos a Él. Y si lo buscamos a Él, Él no se queda con nada. Él nos devuelve en bendiciones todo lo que ya Él ganó en la cruz. Y todo eso lo hace posible en nosotros el Espíritu Santo. Dios mismo ya hizo su obra en nosotros. ¿Qué hizo? Hizo este mundo, nos hizo a nosotros, proveyó una salvación. ¿Quién fue? Él mismo, ¿sí?, en la persona de Jesús. Jesús ya hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo por nosotros? Dio su vida, murió por nosotros, para que nosotros fuéramos libres, nosotros los que le aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador, nosotros los que aceptamos esa muerte, los que creemos esa muerte. Entonces, Dios Padre ya hizo su obra, Dios Hijo ya hizo su obra. La palabra de Dios dice que Dios Hijo está sentado a la diestra del Padre. Él ya está tranquilo.
Pero la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo sigue trabajando. Sigue trabajando. ¿Hasta cuándo va a dejar de trabajar el Espíritu Santo en nosotros, en el mundo? Hasta que el Señor Jesús venga por nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos su palabra para no estar desamparados. Pero si nosotros creemos y queremos aceptar la dirección de nuestro Dios, nosotros no vamos a encontrar en ninguna otra parte cómo es que nos debemos conducir como mamás, como papás, como hijos, como hermanos, si no leemos su palabra. Este es un manual para nuestra vida. Entonces aquí dice que nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Lo necesitamos. Pero muchas veces con nuestras actitudes lo alejamos, lo hacemos a un lado de nuestras vidas. Dice en Juan 1:29. Juan 1:29. Nos regresamos a donde habíamos empezado. Juan 1:29. Dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos en este versículo el empiezo de cómo Juan narra la venida del Espíritu Santo sobre el Señor Jesús cuando Él es bautizado. También dice aquí que es el Señor Jesús el que hace posible todo para que la gente se convierta. Vamos a ver algunos puntos para que se afirme lo que estoy diciendo, lo que dice su palabra. No somos nosotros los que traemos a la gente, es el Señor Jesús el que los trae a través de nosotros, porque nosotros lo que hacemos a esa gente es predicarle el evangelio, darles las buenas nuevas. ¿Quién vivió eso? Jesús. ¿Por quién el Señor Dios escribió eso en este libro? Por Jesús. Dice, el primer punto que vamos a analizar de este pasaje, cuando el Señor Jesús es bautizado, es la humildad divina. El Señor Jesús nos demostró en todas las partes donde Él anduvo y el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra, su humildad. Pero era una humildad divina. ¿Qué quiere decir esto? Esa humildad divina no se da en maceta, no se da, se aparece. Es más, no se te da si te portas bien, si lees la palabra, si eres líder, si eres buena mamá, buena hermana. No. La humildad divina viene de parte de Dios. Y es Él a través de su Hijo Jesús y del sacrificio que Él hizo en la cruz, que nosotros la podemos tener, podemos vivir con ella. Dice, el Espíritu descendió como paloma sobre el Cordero, o sea, sobre Jesús, y reposó sobre Él. El Cordero y la paloma son los más mansos de todas las criaturas que Dios pudo ver. Imagínense que hubiera puesto a un león y descender del cielo a un zopilote. Su manera de ser de ellos, el león no se iba a quedar como se quedó el cordero y la paloma aquí. El león iba a agredir a ese pajarraco. ¿Sí o no? Quiero que me entiendan lo que es verdaderamente el cordero y la paloma. Lo que somos nosotros cuando aceptamos que el Espíritu Santo nos aconseje, nos guíe, nos levante. No tenemos otra cosa más que a Él. Les repito, Dios ya hizo su obra, Jesús ya hizo su obra, pero el Espíritu Santo es el que está trabajando en nosotros. ¿Sí o no? Él es el que nos redarguye. Él es lo que nosotros necesitamos
para entender la palabra de Dios. Es lo que necesitamos nosotros para saber cómo pedirle al Señor Dios lo que necesitamos. ¿Sí o no? Dice, cuando Dios quiso revelarse a su Hijo, le dio el nombre de Cordero. Cuando fue necesario que el Espíritu Santo viniera al mundo, se reveló en forma de paloma, dice aquí. Si entendemos estos puntos, entenderemos que para andar con Dios debemos ser humildes en su perfección, no en nosotros, no por lo que nosotros hacemos, sino por Él, porque Él es perfecto. Cuando tú te das cuenta de eso y reconoces en Él, en Jesús, la perfección, ¿sí? Humildemente te sometes a todo lo que Él quiere que tú hagas. ¿Sí me explico? En humildad nosotros tenemos que someternos al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ayude, nos convenza de pecado, de justicia, de juicio, nos ayude, nos levante. Mientras nosotros no entendamos lo que es el cordero y la paloma, y no entendamos que ese animalito, esos dos animalitos tienen características que tenía Jesús, que tiene Jesús y que debemos de tener nosotros, no vamos a entender muchas cosas. Dice, la lección principal de este suceso es que el Espíritu Santo como paloma solo pudo descender y reposar sobre el Señor Jesucristo y ser el Cordero. Si Él no hubiera tenido las características de un Cordero, tales como humildad, mansedumbre, abnegación, la paloma no habría podido reposar sobre Él, pues debido a su timidez se habría asustado. Un ejemplo para que entendamos esto es yo, María Elena, estoy en la presencia de Dios, aquí estoy, pero tengo un problema, estoy acercándome al Señor. El Espíritu Santo, vamos a ponerlo, que viene aquí. Si yo no tengo las características del Cordero, humildad, mansedumbre, así, la paloma, por su manera de ser, si yo estoy, es que Señor, es que ayúdame Señor, es que no sé Señor, pero yo estoy en la presencia de Dios, estoy orando, ay Señor, es que ya no aguanto esto, es que, ¿ustedes creen que la paloma se va a posar? Se va a espantar. ¿Sí me estoy explicando? Entonces nosotros, cuando verdaderamente entendemos que nosotros somos ese cordero, que tenemos esas características, y viene la prueba, viene la tentación, viene lo que ustedes quieran, y estamos en obediencia. Señor Dios, yo sé que tú estás conmigo, Padre, ayúdame Señor, defiéndeme, yo creo en ti, Padre, sé tú eres misericordioso. ¿Dónde creen que está la paloma? El Espíritu Santo está aquí adentro, ¿sí o no? Está oyendo, escuchando y listo para actuar a mi favor, porque está viendo que soy humilde, tranquila, mansa, tengo todo lo que el Señor Jesús quiere que tenga para que el Espíritu Santo obre en mí. ¿Sí me explicó? Ok, luego dice, lo difícil de esto que les puse de ejemplo es que muchas veces el yo nuestro no está dispuesto a ser quebrantado, pues sus manifestaciones son contrarias a la mansedumbre de la pastora y de la paloma y del cordero. ¿Qué quiere decir esto?
que muchas veces nosotros dejamos pasar las bendiciones. Cada prueba, hermanitas, es una bendición a nuestra vida. Cuando la tomamos, que viene de Dios. Cuando nos sometemos a esa prueba, porque sabemos por la conexión que tenemos con el Señor, que esa prueba va a ser pasajera, que esa prueba, ¿sí? En esa prueba el Señor Jesús, el Señor Dios, el Espíritu Santo va a estar con nosotros, está de nuestro lado, de nuestra parte. Cuando nosotros entendemos, comprendemos y creemos eso, en nosotros se empieza a hacer, ¿sí?, ese cordero con esas características y dejamos de pelear, de chillar, de gritar. Más adelante vamos a ver cómo el Señor Jesús dice que no abrió su boca, y ahorita lo vamos a ver. Dice, vamos a leer Gálatas 5, 22 al 23. Gálatas 5, 22 al 23. Aquí nos habla del fruto, fíjense bien. Mas el fruto, no los frutos, el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sí me explico? Estas características, este fruto lo tenía el Señor Jesús: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y déjenme decirles que esto que aquí acabamos de leer lo tenemos que vivir nosotros primero en nuestra vida. Tenemos que tener amor para nosotros primeramente. Si nosotros no amamos a Dios, no nos amamos nosotros, menos vas a amar a tu prójimo. Después del amor, ¿qué viene? Gozo. Si tú amas a Dios, si tú te amas a ti como eres, estás gozosa, ¿sí o no? No estás, es que no. Si tú estás gozosa por ese amor que le tienes a Dios, vives en paz, venga lo que venga, ¿sí o no? Si tú estás en paz es porque eres paciente, no te alocas, no te alteras, no te quieres suicidar, no te quieres azotar, no quieres pegar, no quieres matar. Eres paciente, paciente como lo fue ese cordero. Después, ¿qué sigue de la paciencia? Benignidad. ¿Qué es ser benigno? ¿Viene paz? Amor, gozo, paz, ¿sí? La paz. ¿Qué es tener paz? Tranquilidad. A ver, otra cosa. Vamos a participar todas. ¿Qué es tener paz? Tú, la de rosa. A ver, tú, si te digo, eres una persona con paz, ¿cómo eres? No oigo. Tolerante, confiada, ¿sí o no? Todos entendemos la palabra paz, ¿verdad? Tenemos paz. No estamos conchudas, ni mucho menos. Tenemos paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Aunque te vean que estás sufriendo, que estás esto, tú estás y sobrepasas todo entendimiento, que la gente dice, pero ¿cómo está así? Si yo te contara lo que has sufrido, si yo te contara lo que ha pasado, y vela. ¿Y saben por qué es eso? Porque ama a Dios, se ama a sí misma,
ama a los demás, está gozosa, por lo tanto tiene paciencia y por lo tanto tiene benignidad, es benigna. ¿Qué quiere decir eso? Se duele de los demás, no los critica, no los amonesta, es benigna, pero benigna primeramente con ella, con ella. Si nosotros el fruto del Espíritu lo aplicamos a nosotros primeramente, no quiere decir que seamos egoístas, quiere decir que yo me amo, por lo tanto no quiero ningún daño para mi prójimo. ¿Sí me explicó? Ahora bien, dice, si Jesús no hubiera tenido las características del Cordero, nosotros no sé dónde estuviéramos. La condición para que el Espíritu Santo pueda venir a morar, no nada más de pasada, a morar quiere decir a vivir en nosotros, es solo si estamos dispuestos a ser como Jesús. Si estamos dispuestos a ser como Él. ¿Y Él cómo fue, hermanas? Nosotros nos decimos cristianas, ¿verdad que sí? ¿Tú qué eres? ¿De qué religión eres? Ay, no, yo no tengo religión, yo soy cristiana. ¿Y vives como Él vivió? ¿Piensas como Él pensaba? ¿Reaccionas como Él reaccionó? ¿Eres cristiana? Tienes que ser como Él, ¿sí o no? Si no, mira, ni mejor ni digas, porque eso es vituperar el nombre de Cristo. Por eso es bien importante estar conectada 100% con el Señor. Dice, el yo es el que no está dispuesto a ser quebrantado. Vamos a leer ahora Gálatas 5, 16 al 20 y vamos a ver lo contrario del fruto del Espíritu. Y vamos a ver que muchos, tal vez, o a lo mejor nada más yo de los que estamos aquí, vivimos todavía en la carnota. Vamos a ver, Gálatas 5, 16 al 20. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y después dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Fíjense ustedes, como les decía el ejemplo hace rato, somos el Cordero, debemos de ser el Cordero. Imagínense si el Espíritu Santo, si la paloma se nos va a parar aquí, si andamos en hechicerías, en borracheras, en chismes, en pleitos, en orgías, en adulterios. No. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en nuestras vidas? Que vamos a estar siempre peleando con el Espíritu. Estamos hablando de cristianos. No me digas que tú no has peleado nunca con el Espíritu. Cuando hacemos algo malo, cuando éramos chiquitas decíamos, siento mariposas en el estómago. ¿Sí o no? Cuando nosotros hacemos algo que sabemos que no le agrada a Dios, ¿cómo nos sentimos? Estamos, pero nada más se nos pasa eso y lo volvemos a hacer y lo volvemos a hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro yo está más ponchado
que lo que el Señor quiere que hagamos. ¿Y por qué es eso? Porque nuestro yo está alimentado del mundo, de los pleitos, de las orgías, de las mentiras. Entonces está bien ponchado, pero está débil en las cosas de Dios, en las cosas del Señor. Entonces nuestro animalito nuestro sería un león, un lobo rapaz, una víbora. Eso sería, o eso es, menos un cordero, menos lo que Dios quiere que seamos. Por lo tanto, el Espíritu que mora en nosotros, el que nos ayuda, dice la Biblia, el que nos redarguye, no lo dejamos hacer nada. Y nuestra vida es de apariencias, ahí cristianamente. Pero ¿saben qué? Se nos nota. Un león nunca va a dejar de ser león. Un lobo nunca va a dejar de ser león. Son animales agresivos, carnívoros, feroces. Y nosotros con la actitud de la carne, así parecemos. Menos un corderito. Dice, el yo no quebrantado se compara con un lobo rapaz y el yo quebrantado con la gentil paloma. Otro punto que vamos a ver es disposición del cordero. Nosotros los que nos decimos cristianos debemos estar dispuestos a cambiar, dispuestos a dejarnos llevar, dispuestos a ser ese cordero sin mancha que el Señor quiere que seamos. Dice, el Espíritu Santo hará su morada en nosotros solo si estamos dispuestos a ser como Jesús. Jesús se entregó por nosotros, haciéndose humilde cordero, sin fuerza, sin sabiduría, no evadió las dificultades, sencillamente dependió de su Padre. Vamos a leer Juan 5:19. Juan 5, versículo 19. Dice así: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, así como vivió Jesús por órdenes de su papá, así nosotros tenemos que vivir. El Señor Dios, ¿sí?, le pidió a Jesús algo bien importante. Le pidió su vida. Y es lo mismo que el Señor nos pide a nosotros. Nuestra vida. Nuestra vida. Nuestra vida pasada, nuestra vida de cochinada, nuestra vida de todo lo que huele a carne. Nos pide: entrégame tu corazón, entrégame tu vida, y verás que te abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ti bendiciones hasta que sobreabunden. Y nosotros sí lo podemos hacer porque tenemos el ejemplo que nos dejó el Señor. O sea, aquí estoy diciendo que el Señor Jesús dice: perdona, pero Él también perdonó. El Señor Jesús dice: sí se puede, porque Él sí podía. El Señor Jesús obedeció a su Padre. El Señor Jesús hacía, no nada más decía como muchas veces nosotros. Decía y hacía, decía y hacía. ¿Por qué era así? Porque Él obedecía las órdenes que le daba su Padre.
nosotros también tenemos un Padre. Nosotros también debemos de obedecer todo lo que el Señor nos manda que hagamos. Y aquí está. Todo tal cual. Al 100%, no al 70%, no al 50%, no al 99.9%, al 100%. Para que verdaderamente el Espíritu pueda posarse sobre nuestras vidas, ¿sí? Y traer la bendición. Pero para que eso suceda, gracias a la obediencia que nosotros tenemos al Padre, es que nosotros nos vamos haciendo mansos, humildes, perdonadores, como ese cordero, sin mancha. Dice la palabra de Dios que el Señor va a venir por una iglesia sin mancha ni arruga. Dice aquí, Jesús se entregó por nosotros haciéndose humilde cordero, sin fuerza, sin sabiduría. En cambio nosotros, ¿cuántos planes no hacemos para ayudarnos a salir del aprieto? ¿Cuántos esfuerzos hacemos para vivir la vida cristiana al negarnos a ser corderos sencillos? La paloma tiene que alzar el vuelo e irse. Muchas veces nosotros nos esforzamos por cambiar, nos esforzamos por… Yo cuántas veces no me esforcé, hermanas, por dejar de tomar. Y una y otra y otra y otra vez caía. Y yo ya era cristiana. Y yo le echaba, según yo, todas las ganas. Señor, sí, ahora sí lo voy a lograr. Y estaba como los alcohólicos anónimos, solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy. Mas cuando viene uno al conocimiento de la palabra y se entrega a uno verdaderamente y permite que el Espíritu lo cambie, es cuando nosotros empezamos a ver cosas maravillosas en nuestras vidas. Cosas que yo decía, es que es imposible que después de tantos años tomando, vaya a pasar 1, 2, 3, 4, 5 días sin tomar. Eso no va a pasar nunca en mi vida. Cuando yo vengo al conocimiento de Dios, me empiezo a dar cuenta que sí se puede. Y empiezo a ver un día sin tomar, 2, 3, 4, 5. Y no sentir en tu lengua, en tu mente, esa necesidad que siente el alcohólico que está fuera de Dios por tomar. Sin Dios, hermana, sin Cristo, eso es espantoso. Es una necesidad que sientes de estar, tome. Cuando tú vienes al conocimiento y empiezas a ver la grandeza del Señor y el amor que te tiene, la primer sorprendida de que yo dejé de tomar fui yo misma. Yo misma. Porque no sentía ya esa tentación. Y les estoy hablando ya de hace 35, casi 40 años. Y jamás sentí esa necesidad de… Simple y sencillamente me di cuenta de que los borrachos, adúlteros, mentirosos, fornicarios no van a entrar al reino de Dios. Entonces me dije, si aquí dice eso, el Señor lo cumple, pero yo sí quiero entrar. Y empiezas a clamar, y empiezas a suplicar, y empiezas a pedir, no en tus fuerzas. Aquí dice que luego muchas veces queremos cambiar en nuestras fuerzas y se nos vienen los años y no lograste nada. Pero cuando tú le entregas todo al Señor, todo, hermanos, y reconoces que todo lo que tienes viene de Él, la cosa cambia. La cosa cambia. No es fácil, pero tampoco es imposible. Porque tenemos que entender que no es en nuestras fuerzas, no es en nuestras fuerzas, sino es en Él, en el sacrificio que Él ya hizo en la cruz para que nosotros fuésemos libres de todo eso. Yo era el alcohol, hay gente que es el robo, las malas palabras, adulterio, cada quien sabrá. En mí era el alcohol.
Y el alcohol había destruido muchas cosas en mi vida. Pero cuando tú te das cuenta de que verdaderamente tienes que ser ese cordero, la cosa cambia. Dice aquí otro punto: debemos de estar dispuestos a ser trasquilados. Eso como nos pega, ¿eh? ¿Pero por qué? ¿Por qué me voy a dejar? Y si es el marido, yo me someto y me va a agarrar de su tonta. Si es los hijos, ¿por qué soy su madre? Me tiene que respetar y tiene que hacer lo que yo diga. No estamos dispuestos a ser trasquilados. Y una de las cosas que tiene el borrego, jamás se resiste a ser trasquilado. Jamás, nunca. Dice aquí, Jesús fue el cordero trasquilado. Él se dispuso a ser despojado de su reputación y de todos sus derechos. ¿Cómo peleamos nosotros los derechos? Es que yo tengo derecho. Es que aquí mis chicharrones truenan. Y es que, ¿qué te pasa? Soy tu esposa. Así es de que yo aquí soy Malena y se callan todos. Dice aquí la palabra de Dios que Él jamás abrió su boca, sino que se dejó trasquilar. ¿Por amor a quién? A nosotros. Si tú no entiendes eso, no entendemos nada. Por amor a nosotros, así como somos, y cada quien sabrá lo que somos. Él no se puso a ver, tú Petrita, no, pues eres media así, por ti no. A ver tú, bueno, tú sí la haces. Por todos. Y ya decidimos cada uno si creemos en ese sacrificio o no. Pero Él murió por todos. Por todos. Dice aquí. Una oveja jamás se resiste a ser trasquilada. Jesús también se resistió. Vamos a leer 1 de Pedro 2:23. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23, dice así: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esa es la actitud que debemos de tener nosotros cuando se nos ofende, cuando se nos lastima. Dejar la causa ¿en manos de quién? De Dios. ¿Quién es el que nos va a hacer justicia? Él. ¿Quién es el que es nuestro abogado? Él. ¿Vale la pena entonces pelearse con el prójimo? ¿Discutir, maldecirlo? ¿Exponernos a que nos maldigan? No. Pero muchas veces nuestro yo es más grande que lo que Dios quiere que seamos, esos corderos. Y pensamos que por los títulos nobiliarios que tenemos, no vamos a permitir que nadie nos ofenda, que nadie nos lastime, que nadie esto, que nadie el otro, porque yo valgo. Porque yo esto, y muchas veces decimos, yo valgo la sangre de Cristo y a mí nadie me va a ver menos. Espérate tantito. Si de verdad te dices cristiana, hija de Dios, cállate. ¿Vas a ganar más callándote? Pero con la convicción de que el Señor desea que tú te calles, que Él va a pelear por ti, que Él es el que te va a hacer justicia. Pero para eso tienes que creerlo. Y para creer eso tienes que saber que Dios es más grande que todos tus problemas, que todos los insultos que te digan, que para Él no hay nada imposible,
que tú estás al cuidado de Él, al abrigo del Altísimo, y que tú vales, y que Él te ama, y como la niña de sus ojos te tiene como en algodones. Y no estamos hablando de lo que somos, de cómo somos, estamos hablando del amor que Él nos tiene a nosotros. Y es por eso que nosotros debemos dejarnos trasquilar, porque muchas veces eso es lo que está impidiendo que la bendición llegue a nuestra vida, a nuestro matrimonio, a nuestra maternidad. Porque no queremos doblarnos, no queremos dejar de ser lo que de verdad está estorbando la bendición. Dice, Jesús jamás dijo: no me pueden tratar así, ¿no saben que soy el Hijo de Dios? ¿Cuántas veces nos hemos negado a ser trasquilados nosotros porque mancillan nuestros derechos? No estamos dispuestos a perder lo que es nuestro por amor a Él. No estamos dispuestos. Nada queremos dar a Él, nada. Ni nuestro tiempo, ni nuestro dinero, ni nuestro bienestar, nada. Estamos tan acostumbrados, hermanos, Señor dame, Señor dame, Señor dame. Creemos que Él es el que da. Déjenme decirles que Él ya dio todo. Él ya dio todo. ¿Qué fue? Su vida. Y no para ahí, hermanos, porque ese Jesús que dio su vida es Dios mismo. Y dice la palabra de Dios que Él se despojó de su divinidad, se hizo hombre, nació de mujer, para que nosotros, ¿sí?, gracias a su muerte, fuéramos libres. Eso es lo que tenemos que comprender del cristianismo, entenderlo y vivirlo. Déjate de que si comemos carne o no comemos, de que si se puede tomar o no se puede tomar, de que si vemos la tele o no vemos la tele, de que si esto, si tú entiendes la muerte de Cristo, te vas a quitar de preguntar, ¿esto es bueno o es malo? ¿Se puede esto o no se puede? Porque cuando tú entiendas la muerte de Cristo vas a entender muchas cosas, muchas, y vas a vivir plenamente en una libertad total, que no te va a hacer falta ni el alcohol, ni el dinero, ni nada lo que el mundo te ofrece. Créeme que sí. Y no vas a padecer hambres, no vas a padecer sufrimientos, no vas a padecer absolutamente nada de lo que puedas aguantar, porque hasta en eso nos tiene la medida el Señor. Dice que juntamente con la tentación te da la salida. ¿Qué quiere decir esto? Que no te deja pecar. La tentación es un vaso de vino. Para mí era tentación. El Señor dice, no es que te saca. Ya me tomé el vino. No te deja. No te deja. Yo me acuerdo, hermanos, yo ya lo tenía así. Y yo casi le decía al Señor, ay Señor, si no quieres que tome, que se caigan todas las cantinas del mundo. Pero no es así. No es así. O me decían, ¿no quieres tomar? Pues no lo compres. Pero era terrible, porque era en mis fuerzas, Otra cosa que debemos de entender, que Él enmudeció. Isaías 53:7. Isaías 53:7. Este versículo me encanta mucho. Tiene mucho de dolor, pero es muy, muy de bendición para nosotros. Isaías 53:7 dice, angustiado Él, ¿de quién está hablando? Angustiado Él y afligido. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió
su boca. Y lo estaban tratando injustamente. Él no había hecho absolutamente nada de lo que decían que había hecho. Dice aquí, Jesús no respondió nada ante las calumnias de sus acusadores, ni pidió explicaciones, y nosotros hacemos todo lo contrario. Está bien, tú dices que yo pero primero me lo demuestras. Y primero me dices, a ver, vamos, y delante de ella te voy a decir. ¿Jesús lo podía haber hecho? Pues sí, porque él no había hecho nada. Pero él sabía lo que iba en juego. La salvación de cada uno de nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos de pensar. ¿Qué va en juego cuando yo me pongo al tú por tú? Cuando yo me pongo a pelear. El nombre de Cristo. Porque la gente que me conoce, la gente que me rodea van a decir, ¿esta es cristiana? Para ser como ella, mejor mira, paso sin ver. ¿Sí o no? Pero el Señor Jesús, por amor a nosotros, se quedó callado. Por amor a nosotras mismas, cuando suceden pleitos o situaciones difíciles con el marido o con la vecina o con quien ustedes quieran, por respeto a nosotros mismas, no me voy a poner al tú por tú, porque yo sé que mi Redentor vive y que Él es el que me defiende y que yo no tengo ninguna necesidad de ponerme al tú por tú con nadie, porque las cosas viejas pasaron, porque yo soy nueva criatura, porque tengo infinidad de testigos que me conocen y que saben que yo soy una hija de Dios 100%. No soy perfecta, nadie es perfecto, hermanos. ¿Vamos a ser perfectos hasta cuándo? Hasta que estemos muertos. Vamos a llegar a la estatura del varón perfecto, pero eso va a suceder cuando ya estemos muertos. Pero sí vamos a llegar a eso. Y tenemos aquí que luchar por alcanzar eso, pero sabiendo que uno ya venció todo en la cruz del Calvario. Dice aquí, ¿cuántas veces nos disculpamos en lugar de confesar el pecado con franqueza? Yo tengo una muchacha que me ayuda a la limpieza, es cristiana. Es una mujer que rompe, hermanas, todo rompe. Y rompe cosas que sí dan coraje de ver que rompió. Hoy en la mañana yo oí que se cayó algo, se llama Blanca. Le digo, Blanca, ¿qué pasó? Nada, señora, nada. Ajá. Entonces me hablaron por teléfono y ya no hice mucho caso. Hace rato que me venía, llegó mi hijo y entra a su baño y me dice, oye mamá, ¿tú rompiste la taza del baño? Y me quedé así. Le digo, no, hijo. Y me acordé. Le dije, ¿sabes qué? Fue Blanca. Dice, mamá, ¿pero la taza del baño? Le digo, sí. Le hablé por teléfono. Oiga, Blanca, ¿qué? No, señora, ya estaba así. O sea, cosas así que dices tú, ¿y esta qué le pasa? Dije, bueno, tengo una persiana en la recámara. La semana pasada quise cerrar la persiana. Le hice así y se me cayó en la cabeza toda la persiana. Dije, ¿y ahora qué pasó? Al otro día llegó, oiga Blanca, no sé, pero se queda así como. Dije, ese es el pecado. Te delata el pecado. Después el refri, hermanas. De arriba del congelador. La puerta del congelador. La puerta. Le abro así y me quedo con la puerta en la mano. Dije, no puede ser. Y le digo a mi hijo, oye hijo, ay mamá, pues ni que fuera Sansón, ¿cómo va a arrancar la puerta? La puerta del refrigerador, del congelador. Pero lo que nos asombra, porque también le ayuda a mi hermana, es que se queda. No, señora, no sé. Y como sabe que mis nietas van a mi casa, me dice, fueron las niñas.
Casi dice, yo las vi. Entonces, así somos muchas veces. En lugar de decir, pues sí, hijo, la regué, perdóname. ¿Sabes qué, viejito? Sí es cierto, me pasé. Perdóname. Ahí muere, ¿no? Borrón y cuenta nueva. Pero no, nos empecinamos, ¿sí? Y no nos quedamos calladas. A pesar de que tenemos el huacal bien lleno de pecadotes. Y de verdad es asombroso esa Blanca. Yo le digo, Blanca, usted de Blanca no tiene nada. Nada. Ay, señora, ¿por qué me dice así? Pero no se inmuta, de veras no se inmuta. Se queda tan tranquila que tú dices, mínimo, ¿sabe qué, señora? Pues sí, perdón, se me rompió y ya. Jamás en la vida he oído que me diga, ¿sabe qué? Sí, cierto, perdóneme. Pero eso es como un ejemplo para nosotras. Pues si la regaste, pues la regaste. Llevas más bendición si afrontas y dices, ¿sabes qué? Sí, es cierto. A que si te pones a discutir y discutir y discutir y discutir y sabiendo la persona que tú fuiste, pero hablas y hablas. Dice que las muchas palabras está el mejor calladita, te ves más bonita. Más bonita. ¿Sabes qué? Sí, la regué. Hasta con Dios, sí. Ustedes saben, ¿creen que Dios no sabe lo que hacemos? Pues es más ir con Dios. ¿Sabes qué, Señor? Te fallé. Sí, es cierto. Que aquí estoy, Señor. El Señor está viendo nuestro corazón. ¿Qué es lo que va a hacer? Nos va a levantar, nos va a perdonar, nos va a ayudar, nos va a decir, échale para adelante. Por eso, ¿cuántas veces debes de perdonar a tu hermano? 70 veces 7. Es un número infinito. Entonces, tienes muchas salidas, tenemos muchas salidas para vivir una vida en devoción, en santidad, en humildad. Dice aquí, Jesús perdonó y pidió a su Padre que también nos perdonara. ¿Cuánta amargura y odio guardamos en nuestro corazón hacia otros? Olvidamos que por más que suframos, jamás habrá comparación con el sufrimiento de Cristo, y Él no reclamó nada. Nada. Estos son los hechos y las actitudes que ahuyentan al espíritu de nuestras vidas en cuanto a bendiciones se refiere, y todos son pecado. Conclusión, hermanas. El Señor Jesús, tipificado en un cordero, la paloma tipificada al Espíritu Santo, debe de estar siempre, 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 siempre presente en nuestra vida. Pero no para ahí, sino que nosotros debemos de ser semejantes a ese cordero, para que el Espíritu Santo siempre, siempre esté sobre de nosotros. Y ese estar sobre de nosotros, Él es el que nos va a ayudar a vivir una vida en santidad. Él es el que nos va a redarguir nuestro corazón, a convencernos, a animarnos, a consolarnos. Y por tanto nosotros vamos a vivir en humildad, en amor, en mansedumbre, sabiendo que el Señor es el que se va a encargar de nuestros enemigos. Él es el que se va a encargar de los que nos hacen daño, de los que nos ofenden. Por lo tanto, yo debo de permanecer callada, esperando y creyendo que Él hará. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por la bendición que nos das de poder, Señor, ser semejantes a ti. Ayúdanos, Señor. Pongo en tus manos, Señor,
la vida de cada una de estas mujeres y te pido, te suplico, que ellas estén dispuestas, Señor, dispuestas a partir de esta noche de ser esos corderos sin mancha, de ser esos corderos humildes, perdonadores, de ser esos corderos dispuestos a dejarse trasquilar, sabiendo y entendiendo que tú eres el que pelea las batallas. Ayúdanos, Señor, a ser esas mujeres sabias, esas mujeres entregadas a ti. Quita de nosotros cualquier pleito, amargura, tristeza que pudiéramos tener en nuestros corazones por alguna falta, algún engaño, alguna herida, Señor. Nosotros renunciamos a todo eso porque estamos seguros, Padre, de que tú eres el que pelea por nosotras. Conscientes estamos, Señor, de que debemos ser como Jesús. Debemos de ser esos corderos para que tú, Señor, puedas hacer en nosotros milagros y maravillas. Ayúdanos, Señor, a que esa paloma esté reposando en nosotros y que no la espantemos, no la ahuyentemos con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestros gritos, sino que verdaderamente, Señor, sintamos ese consuelo abrazador de tu espíritu, de tu persona. Tu palabra dice, Padre Santo, que tú estás al pendiente de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, a perdonar. Ayúdanos, Señor, a no permitir, Señor, que ninguna raíz de amargura se meta en nuestros corazones y haga raíces profundas, Señor. Ayúdanos, Señor, a despojarnos, Señor, de todo lo que nos estorba, Señor, para recibir bendición tuya. Ayúdanos, Padre. Ten misericordia de estas mujeres, de todas nosotras, Padre. Que verdaderamente, Señor, en nuestro rostro se refleje tu paz, tu amor y tu perdón. Ayúdanos, Padre Santo, a que no sea una noche más, una plática más. Ayúdanos a escudriñar tu palabra, Señor, a entenderla, a vivirla, Señor. Quita de nosotros apatía, engaño, incredulidad, Padre, y pone en nosotros, Señor, ese sentimiento de amor, de paz, de humildad que tú tuviste, Señor, al subir a la cruz. Ayúdanos, Señor, a amarte a ti. Ayúdanos, Señor, a tomar nuestra cruz y seguirte. Ayúdanos a entender, Señor, tu muerte. No permita, Señor, que vivamos el cristianismo a medias, tibiamente, Señor. Que entendamos que el cristianismo es personal, Señor. Que nosotros podemos cambiar al mundo, a nuestras familias, a nuestros lugares de trabajo, a nuestro vecindario. Ayúdanos a entender que somos la sal de la tierra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Que si antes nos conocieron por pleitistas, por groseras, ahora digan, esa es una hija de Dios. Esa mujer vale. Ayúdanos, Señor, a que no tengamos de qué arrepentirnos cuando estemos delante de ti. Ayúdanos a ser ejemplo a nuestros hijos, a ser ayuda idónea a nuestro esposo, a ser abuelas que edifican. Ayúdanos a ser suegras que verdaderamente ayudan.
Ayúdanos a ser nueras que demos la vida por los que nos rodean, Señor. Ayúdanos a entender a los maridos. Ayúdanos a amarlos, a respetarlos, Señor, así como son. No permitas, Señor, que nosotros los querramos cambiar. El único que cambia eres tú, Señor, a la gente. Cámbianos a nosotras, Señor. Transfórmanos, Señor, para que seamos esas mujeres de victoria. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Bendecimos estos momentos y declaramos victoria, victoria en nuestras vidas. Te agradecemos tu palabra y nos comprometemos contigo de ser esos corderos, humildes, perdonadores, para que el Espíritu Santo siga siendo en nosotros lo que tú quieres que seamos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Amén.